buenos días. Empiezo yo esta jornada con una presentación dedicada a la analítica de datos aplicada a la seguridad y la movilidad en el territorio histórico de Vizcaya. Me presento. Mi nombre es Ángel Rodrigo, soy ingeniero de caminos y pertenezco al área de transportes de SENER. En estos 25 minutos voy a dar unas pinceladas de los avances realizados en analítica de datos aplicada a la seguridad de la movilidad en el territorio histórico de Vizcaya. He estructurado esta ponencia en una introducción, dando paso a aclarar qué se entiende por analítica de datos, qué proceso hemos utilizado para realizar la implementación de esta analítica, qué datos hemos introducido en el sistema y qué aplicaciones hemos obtenido a partir de la implementación y de los datos. Finalmente, daré unas conclusiones que hemos obtenido tras realizar esta primera estudio de analítica de datos. Comentar en primer lugar que la analítica de datos ha sido realizada bajo contrato con Diputación Foral, la cual gestiona una red de carreteras clasificada funcionalmente en 5 subredes, asignando a cada una de ellas un código de color. La de mayor extensión, la subred amarilla, es la que menos tráfico soporta, pero la que más destinos conecta con carretera convencional. Por contra, la red roja y particularmente las calzadas separadas son las de mayor demanda de viajeros, puesto que casi un 17% de la red soporta un 61% de la demanda. Además, es en el área metropolitana, la que está recuadrada en azul, discontinuo, es donde se focaliza esta mayor demanda en comparación con el resto del territorio, lo que genera 2 ciclos diarios de fuerte agitación en entrada y salida de este área. Para ilustrar esta heterogeneidad de la red, comentar que en 2020 se registró un IMD total en la estación de Zarátamo, por ejemplo, de 70 vehículos y, sin embargo, en la B30, a su paso por cruces, fueron de 115.000 vehículos. Por tanto, esta red en materia de seguridad de la movilidad no puede estudiarse de forma general, sino que se requieren de análisis específicos que logren comprender lo que está pasando, identificando cuáles son sus problemas para obtener unas conclusiones que permitan controlar mediante actuaciones la seguridad de todos los usuarios. Entramos ya en qué es la analítica de datos. Muchos a lo mejor ya lo conocéis, pero otra gente no está tan puesta, ¿no? Y entonces, comentar que el interés y la aplicación de la analítica de datos ha experimentado durante los últimos años tal expansión que se ha convertido en una disciplina aplicada en prácticamente todos los ámbitos de ingeniería. Y además, en aquellas en las que se basan, aquellas de que basan la gestión mediante monitorización, como es la seguridad en carretera. Se entiende por monitorización aquella que recibe datos en bruto o derivados que periódicamente intentan caracterizar el estado o calidad de la operación en la que se encuentra el activo. Cada tipo de datos requiere una particularización y un tratamiento específico que exige el conocimiento del área en la que se enmarca, ya que, por ejemplo, no es lo mismo la analítica de datos para monitorizar un puente que realizar un modelo, por ejemplo, de evolución temporal de accidentabilidad. El estado de analítica de datos está en un periodo disruptivo en el que, gracias al desarrollo de software, se permite el manejo de una gran cantidad de registros y realizar complejos cálculos matemáticos y estadísticos que facilitan la óptima toma de decisiones. Muchos de estos software son abiertos y avalados por universidades internacionales de reconocido prestigio, lo cual habilita una fiabilidad que, para aquellos ingenieros que conozcan empíricamente el activo, eso es muy importante, que sin conocimiento previo del ingeniero, pues los datos en sí no dan valor, pues pueden estos ingenieros integrarlos en su gestión, porque ofrece un fuerte retorno de beneficio frente al coste de conocer estas técnicas analíticas que les voy a comentar. En implementación de las cosas que hemos hecho, hemos visto que el desarrollo de software abierto está siendo clave para la analítica de datos, pero también habría que destacar que para que los ingenieros se metan en temas puramente informáticos se requiere un lenguaje de programación que, mediante pocas líneas y una sintaxis muy intuitiva, logre desarrollar cálculos y automatizaciones complejas. Los más utilizados para este fin son aquellos que disponen de numerosas librerías que operan en las áreas que hemos visto en la figura anterior. Los lenguajes más comunes que se utilizan para programar en analítica suelen ser R y Python. Nosotros hemos utilizado, por conocimiento y versatilidad, que luego veremos, Python. Python es un lenguaje de alto nivel de programación interpretado, cuya filosofía hace hincapié en la legibilidad de su código. Se utiliza para desarrollar aplicaciones de todo tipo, como pueda ser Instagram, Netflix, Panda o todas las firmas que veis ahí abajo a la izquierda, que son muchas y muy variadas y de todo tipo.
Perdón. Las principales razones por las que hemos optado por Python han sido por ser un lenguaje de alto nivel, y es que pueden usarse elementos del lenguaje natural, ya que tiene una sintaxis similar al inglés y ello facilita su lectura, escritura y aprendizaje. Es polivalente y paradigmas, quiere decirse que es un lenguaje flexible que se puede usar para diversos propósitos y constituye una gran opción para el desarrollo de software porque se parte de una base y se va especializando por librerías o módulos. Que es lo que comentaste también, que tiene una amplia colección de bibliotecas y frameworks y además de unos repositorios súper grandes, muy grandes y extensos, que son básicamente dos muy importantes, PyPI y Conda. Por otro lado también, lo bueno que también tiene Python es la portabilidad que tiene, puesto que es compatible con todos los sistemas operativos de MacOS, Unix, Windows, Linux. Y entonces un programador que solo necesita escribir código una vez y no tiene que migrarlo. Y eso también es muy importante para sistemas. Otra cosa también son los costes de licencia, es gratis y de código abierto. Python es un lenguaje de programación que está bajo licencia de código abierto aprobada por la OSI, en donde todos pueden usarlo y distribuirlo libremente. Y reforzar también la idea de que tiene una curva baja de aprendizaje, en la que la sencillez de la sintaxis de Python permite escribir programas totalmente funcionales en pocas líneas de código, por lo que su curva de aprendizaje es muy baja. Esto implica que un ingeniero, pues con pocos días de aprendizaje, pues puede desarrollar pequeños programitas sencillos que les puede solucionar bastante la vida. A ver, ¿me pasamos? Esta, perdón. Bien, en cuanto a las librerías utilizadas para esta analítica, hemos cogido las más generalistas, pero también las más específicas, las más utilizadas. Se pueden caracterizar en numéricas, gráficas, puras de data science, geoespaciales para representar datos y luego auxiliares pues, de comunicación de tablas de datos y propias que hemos tenido que desarrollar para integrar todos estos desarrollos. Comentaros, por ejemplo, las más así a grandes rasgos, pues Pandas, por ejemplo, que veis aquí los iconos de cada una de las librerías. Pandas es una librería muy conocida que proporciona principalmente herramientas de análisis y manipulación de datos. NumPy es una de las más populares para el procesamiento de matrices y arreglos multidimensionales, bastante utilizada para cálculos científicos y particularmente útil para álgebra lineal y otras operaciones. Matplotlib y Plotly son muy conocidas también y se generan unos gráficos muy atractivos y muy fáciles de usar. Y ya dentro de geoespacial, pues el que más utilizado es Folium, que es la hoja que es verde que está ahí, y Leaflet es el otro icono. Pues Folium es el fruto de combinar Python con Leaflet, que es una librería JavaScript que luego hablaré, mediante la cual se pueden manipular los datos en Python y visualizar los datos en Leaflet. Comentar que pues, Python se introdujo en el mundo de los sistemas de información geográfica como un lenguaje de programación relativamente fácil de aprender y eso ha pasado, y con el paso del tiempo pues, se ha reforzado y es omnipresente en casi todos los lenguajes, tanto privados como pueda ser Esri o como digamos, abiertos como puede ser QGIS, ¿no? Y se utiliza muchísimo. Para salidas en HTML vamos, y de geoespacial, pues la más utilizada es Leaflet, que es una librería JavaScript que nos permite publicar mapas en una web de forma rápida y eficaz. Y para hablar de... Bueno, para hablar de Data Science, pues tenemos Scikit-learn, que es la más utilizada, es una universidad que es la que utiliza casi todo el mundo en los distintos algoritmos de aprendizaje automático, donde se utiliza la clusterización, la agregación y digamos, todas las técnicas de ciencia de datos. La complementa MLXStend, que es otra librería que es menos extensa, pero es muy práctica y se utiliza muchísimo, que es para hacer análisis de frecuencias de variables, que eso te da la representación y te da también el poder eliminar variables que no son representativas frente al conjunto de datos. En cuanto a los sistemas, a las pantallas, digamos a los editores, que aquí le llamo IDE porque viene en inglés, vamos, que es como se conocen normalmente, Integrated Development Environment, el IDE, que es entorno de desarrollo. Los utilizados han sido, por un lado, PyCharm y Jupyter Notebook. PyCharm es uno de los principales y más famosos editores, también de uso libre. Bueno, ahí tiene dos versiones, pero lo que tenemos es el de uso libre, que ha sido para desarrollar nuestras propias librerías y todo esto lo hemos combinado al final en Jupyter, que ahora explicaré por qué hemos utilizado este sistema.
Toda la analítica de datos y la presentación la hemos hecho en Jupyter Notebook, que lo bueno que tiene es que es una página web, se entra desde cualquier visor, es decir, todo aquel dispositivo electrónico que tenga HTML, que sea capaz de leer HTML, pues puede ser leído con este editor. Puede tener su lenguaje de programación puede ser distinto y, como había dicho antes, utilizamos Python. Lo bueno que tiene Notebook es que es un cuaderno que tiene salidas muy interactivas y se puede compartir fácilmente con un cuaderno normal. Proporciona un entorno pensado para satisfacer necesidades concretas y ajustarse al flujo de trabajo de ciencia de datos y sobre todo a la simulación numérica. Con una sola interfaz, pues se llama cuaderno, los usuarios pueden integrar en un solo documento la ejecución de código, mostrar el resultado y también agregar explicaciones, fórmulas, gráficos y hacer que su trabajo sea más transparente, comprensible, repetible y compartible. Es decir, el propio ingeniero genera el código. Ese código se puede esconder dentro de ese cuaderno y al cliente se le puede enseñar solamente los resultados que se ven. O sea, y ese resultado puede ser una tabla dinámica o un gráfico y ahí, digamos que integra pues casi como una Excel con un Word y con una base de datos. Y todo eso, digamos, el entregable sería esto, ¿no? Y todo eso se puede controlar. Algunos de los principales usos que hemos dado a esto con los datos de propiedad de Diputación han sido depurar los datos, donde hemos distinguido los más importantes de los que no eran tan importantes en el peso para modelización de datos. Hemos, evidentemente, modelizado estadísticamente una serie de datos que luego pasaré a comentar, donde hemos utilizado métodos matemáticos de las librerías antes comentadas. Hemos empezado a crear y a entrenar modelos de aprendizaje automático basados en las librerías de scikit-learn, que luego veremos cuál es nuestra trayectoria. Hemos generado gráficos, que luego veremos. Y a partir de estas librerías, pues se pueden entregar dos tipos, que es lo que decía. Bueno, básicamente puedes entregar o el propio cuaderno, digamos, pasado en cualquier formato, en doc, en PDF, en un HTML. Pues es muy versátil, incluso también no solamente eso, ese HTML puede ser como una especie de página web indexada con un índice lateral donde vienen los índices también, pero también puede ser, como veis ahí abajo, planos. O sea, puede ser mapas planos y sin necesidad de generar ninguna colección de planos, sino que aparte, como tiene filtros y combos, pues digamos que son los datos los que se ofrecen y no es una imagen fija de un plano, sino que es un plano dinámico. Perdón. ¿Qué datos hemos utilizado? Bien, pues a partir de las tablas de datos de distintos orígenes, se ha compilado, tras una depuración de todos los datos de todos los sitios, sitios ahora veremos, de toda la tabla de registro de accidentes georreferenciados con el mayor número de campos de datos posibles. Entre estas bases, de todos los datos para generar esta tabla única de datos, hemos contado con el catálogo de carreteras forales, indicando matrícula, inicio y fin, la tramificación de la red, caracterizando por tramo, o sea, PK inicio, PK fin, los tramos libres, los ramales de enlace, los ramales de los nodos, los intercambiadores, las intersecciones, travesías, y de esa forma pues tenemos tramificada toda la red. Evidentemente también hemos utilizado un inventario de modificaciones sustanciales que afectan a la seguridad, para luego también tener consejos, para tomar para obtener conclusiones. La geometría de sección de la carretera, cuando se dice geometría son los datos de radio, en cada sección, cada 100 metros, tenemos el radio, la inclinación, el peralte, las velocidades teóricas se han calculado a partir de esos parámetros, o sea, la velocidad del percentil 15, el percentil 85 y el percentil 99, caracterizado por y asociando el percentil 15 a más o menos la velocidad que puedan llevar unos pesados, la velocidad 85 la velocidad de operación de los ligeros y la V99 digamos que la que se supone que es la máxima de seguridad y que no deberían sobrepasarse. Eso contrastado con los aforos de velocidades que se registraron en el año 2018-2019, también los hemos metido en la, entre comillas, coctelera, los aforos de tráfico tramificados y finalmente, el último y no más importante, pues la base de datos de accidentes del Gobierno vasco de las carreteras forales, donde pues venían y vienen
los registros georreferenciados con campos descriptivos del suceso, con la fecha, las coordenadas, la carretera que se produjo, el pK, el entorno, el tipo de accidente, su factor concurrente, la lesividad, personas y vehículos implicados. También, aparte de esto, se complementó por aquellas carreteras forales que llevaba las policías municipales, pues las de Bilbao, Baracaldo y Sestao, que también se integraron en esta tabla única. Pues con todos estos datos y con la explicación que he dado con el cuaderno Jupyter, las librerías y digamos todo lo anterior, pues hemos realizado cosas, ¿no? O sea, hemos sacado conclusiones. A partir del tratamiento de estas bases, como decía, con datos masivos, se han realizado distintos estudios que, utilizando algoritmos matemáticos de estadística y optimización, que se van a gestionar para obtener conclusiones. Se genera proporcionar un servicio particular a las necesidades específicas del cliente en cualquiera de las fases de gestión de estos datos. Hemos hecho una generación de bases de datos en tabla única, hemos preprocesado los datos, los hemos explorado, los hemos agregado por clústeres, los están clasificados, hemos visto cuáles han sido sus anomalías. Hemos utilizado también sistemas de recomendación, estamos optimizando los problemas que surgen de todo esto, porque no toda la estadística también te dice que tienes unos umbrales que tienes que cumplir, entonces tienes que optimizarlo. Y estamos en fase de creación de modelos de aprendizaje, así como prognosis temporal de variables. Bien, os comento los más relevantes de estas aplicaciones, que son, por un lado, el preprocesamiento, la exploración, la agregación, la clasificación, la identificación de anomalías y la generación de modelos. En cuanto al preprocesado, constituye la integración y preparación de datos para que puedan aplicarse algoritmos analíticos lo más consistentes y con la mayor fiabilidad posible, lo que requirió realizar las siguientes acciones con datos aportados. En primer lugar, se hizo un análisis de calidad de las fuentes, porque cada fuente tiene, digamos, unos pros y unos contras y hay que homogeneizar, digamos, el significado de cada uno de los campos. Incluso dentro de la propia tabla hay que recodificar o interpretar y decir, hacer campos calculados para intentar homogeneizar esa calidad. Identificar las variables y tipos de datos también, porque hay muchas veces que las codificaciones quedaban antiguas o había que también interpretarlas para compatibilizarlas entre distintos tipos de datos. También los numéricos también han dado problemas. Hemos depurado los datos porque veíamos que había inconsistencias también en la forma de meter. Hay veces que, por ejemplo, el no consta se metía con un 0, con un 99 o con un -1. Y esos datos, por ejemplo, pues claro, luego al interpretarlo te salen tres conclusiones, te podrían salir tres conclusiones distintas en predominancia y sin embargo es la misma. También análisis de nulo, hay veces que a partir de, digamos, hay ciertos valores, pues que por las medias o por cierto, o sea, se pueden rellenar datos, por ejemplo, de geometría porque se tiene mejor de la otra calzada y sin embargo, o sea, por sentidos, por ejemplo, sentido creciente y decreciente se tienen unos datos y en el otro no aparecía reflejado y se pueden digamos, rellenar. También había otros, por ejemplo, de edades o algo así, que venía la fecha de nacimiento y también hay un campo que se llama edad. Entonces esos campos, por ejemplo, se podían rellenar, aunque no estaban rellenos, y se puede rellenar el campo dato. O sea, el dato de edad. Pues todas esas cosas de preprocesamiento pues requiere pues, un trabajo previo de dar una calidad, digamos, de tablas para luego obtener la mejor de las conclusiones posibles. Luego, en función de los algoritmos que necesitamos, claro, los algoritmos necesitan una forma de meterlo, y hay veces pues, que los algoritmos hay que meterlo en todo datos, por ejemplo, todo cadena texto o todos números, o mixto, ya depende. Entonces, pues esos digamos, hacen falta unos campos calculados que transformen al algoritmo que pedimos. Y luego también, estamos hablando de datos masivos, por ejemplo, entre 2015 y 2019 pues había como, quiero recordar, 90.000 registros por 150 variables. Si multiplicamos eso para trabajar y sacar, pues aparte que lleva mucho tiempo de cálculo, pues no es representativo muchas de las veces porque muchos de los campos no tienen la predominancia necesaria y es necesaria una economía de datos. Con técnicas estadísticas, vamos. Otras partes más interesantes, que aquí sí que has utilizado muy intensamente el cuaderno Jupyter, es en la exploración, puesto que los cuadernos Jupyter constituyen una herramienta muy potente en la explotación de datos, que en inglés le llamamos, es muy conocido, EDA, que es Exploratory Data Analysis,
que, como se puede comprobar en las siguientes figuras que estáis viendo, la graficación de los datos son muy interactivos por una serie de combos que pueden filtrarse y actualizan los gráficos, por lo que se permite obtener conclusiones en tiempo real. O sea, alguien tiene pensado, oye, pues ¿cómo son las salidas de vía? Tú vas filtrando los gráficos y ya te vas formando una idea y puedes sacar tus propias conclusiones, es decir, los datos te van hablando según tú vas filtrando. En este análisis exploratorio se ha generado un cuaderno, que es el que veis, en el que se puede establecer un índice de contenidos que permite navegar por el cuaderno según la necesidad de análisis que el cliente se plantee. En este cuaderno se han realizado las siguientes tareas de explotación. Por un lado, un análisis univariante, matemática y gráficamente, que es lo que veis, curvas de distribución de probabilidades. Un análisis bivariante, que es como el gráfico de vis abajo, que confrontas tipo de accidente, factor concurrente, y veis en la cantidad es un trimap, eso es un trimap, ¿no? Cuanto más grande y más rojo, peores, y puedes filtrarlo dinámicamente para luego, digamos, dentro de subclases ir bajando de niveles. El tratamiento de variables, de valores perdidos, para saber cuánto, porque muchas veces, vale, tienes unas conclusiones, como por ejemplo el gráfico de quesos, pero por ejemplo hay un campo que se llama sin datos, y si sin datos es un 90%, pues tampoco puedes sacar conclusiones, evidentemente. Luego, hay el tratamiento de valores atípicos, que eso lo veremos luego un poco más adelante, pero vamos, se pueden sacar, por ejemplo, gráficas temporales donde por color, intensidad de color, pues se pueden ver dónde se están produciendo mayor concentración. Y luego análisis de correlación y reducción de dimensionalidad, que es el gráfico que está más a la derecha, que es, por ejemplo, el número de accidentes con víctimas correlaciona muy bien con las IMDs. Entonces, cuando esas variables se estudian por ciencia de datos, pues se cogen color. Y sin embargo, si son insensibles, cogen un color blanco. Y si son inversamente proporcionales, cogen un color azul. Bien, lo que más hemos avanzado es en clustering, y ¿qué es el clustering? Bueno, pues es la agrupación que puede ser temporal, geoestadística, autocorrelacionable, que ahora veremos. ¿No? Por un lado, uno de los grandes avances obtenidos gracias a la analítica de datos es que ellos hablen por sí mismos. Esto es, que mediante el tratamiento estadístico se puedan inferir similitudes entre ellos y que no sea necesario el establecimiento de conjuntos de datos predeterminados que distorsionen una similitud no percibida. Es, por tanto, que para que los datos hablen, lo hagan con fundamento, esto es, que los distintos campos de la tabla estén todos rellenos y con los mismos criterios. Vale, espera, tengo aquí. Perdón, que me estoy ahogando. Como decía, que para que podamos hacer que los datos hablen, pues hay que, a ver, criterios métricas de coeficiente. Es decir, para que los datos hablen, lo que hay que hacer es filtrarlos de tal forma que se puedan ser homogéneos y que, por tanto, comparables entre sí. Entonces, para ello hay que utilizar algoritmos que codifiquen y que puedan procesarlo, y que de esa forma, pues con todos los campos, que pueden ser de mixtos, como decía antes, mixtos, numéricos o de texto, pues a través de una similitud, pues se agrupen. Entonces, los pasos ejecutados han sido, por un lado, definir ese criterio de similitud, que en función de los tipos de datos que decíamos, de mixto numérico, puede determinarse el número de conjuntos máximos o distancia entre vectores multidimensionales, o a partir de un umbral preestablecido que identifica la similitud. Establecimiento de una métrica, porque claro, al final comparar uno con otro, es decir, cómo de juntos están, y el concepto de proximidad es a través de una distancia. Entonces, también hemos probado distancias numéricas euclídeas, pero también digamos en perpendicular, que se llama Manhattan, o en proyección, que son cosenos, para ver haciendo estudios de sensibilidades. La selección y ejecución del algoritmo de agregación se realizó mediante un análisis también de sensibilidad, utilizando todos los métodos, que lo tenéis aquí. Se utilizaron más de 11 métodos distintos. Este de aquí no funciona. Este de aquí. Y como veis, 9, pero luego son 11 tipos distintos de algoritmos de clusterización, donde se hizo a través de las métricas estadísticas, se cogió el que más se ajustaba, el que mejor métrica dábamos de indicadores estadísticos para seleccionar qué clúster identificaba mejor los distintos grupos de accidentes. Eso por un lado para temas de accidentes, pero también utilizamos clustering para
utilizamos clustering para la segmentación, digamos, temporal. En este caso, por ejemplo, hicimos un estudio 2015-2019 de las series temporales que vemos, digamos, esta serie de colores azul, naranja, verde, pues eso, digamos, son franjas temporales donde actuó son de las mismas características de frecuencias. Esto es como un análisis espectral de accidentes y con eso pudimos sacar, que luego lo veremos, singularidades para obtener, digamos, la accidentalidad base o el ruido que se llama ruido base, y el resto son, digamos, las interferencias o picos de anomalías de accidentalidad. Por otro lado, también, utilizando los mismos distintos algoritmos, hemos llegado también a obtener, digamos, calidad, como decíamos, teníamos actuaciones y modificaciones sustanciales, pues hemos hecho también clusterizado en función de distintos tipos, reordenación de glorietas, mejora de las capacidades, pues al final hemos agrupado. Y, por ejemplo, en este caso, pues aquí hay distintos tipos de estaciones de seguridad, pues en función del rango de IMDs, pues hemos obtenido unos valores que se llaman Crash Modification Factor, que es si tú aplicas esa actuación, qué porcentaje de reducción esperado tienes. Y hemos visto que son muy consistentes y que proporciona un gran valor. Y por último, otros también, como producto de la clusterización, ha sido lo que se denomina análisis de cesta de la compra. ¿Eso qué es? Bueno, pues eso es estudiar esto de aquí, que son las predominancias, que eso es una vez que tenemos clusterizado, o sea, es decir, agrupado, o sea, dividido la tabla de datos, en este caso la tabla de accidentes, con todos sus datos, ver cuáles, digamos, son los que más predominan, o sea, qué valores son los más predominantes dentro de, y que, por tanto, cuantos menos valores, más puedes explicar el modelo con menos variables, puedes quedarte con esas variables. Por ejemplo, en un determinado clúster de accidentalidad, pues tenemos que el que más, un 35%, es decir, el 35% de los registros, aparece que hay una moto que se produce en carretera convencional, que está en un rango de IMDs de pesados. Claro, esto está clasificado, que es esto de aquí, o sea, cuando tenemos una distribución puntual y pasamos a distribuciones clasificadas por rangos de intervalos para poder hacer, digamos, mejor y tener, o sea, hacerlo por intervalos que salen mucho mejor, porque hemos estudiado también, y se producen caídas, no son convertidos, como un convencional, caída, con rango de IMD y en seca y limpia. Gracias. Por ejemplo, el otro, por ejemplo, y sabemos que es porque es el mismo clúster. Sí. Pues no, mira, me quedo aquí y así me quedo aquí. Me quedo por aquí, lo voy a... Vale. Pues ahí, por ejemplo, lo que veis, que se nota que es el mismo clúster porque todos son motos. VK, cuando se pone un VK significa moto. Pero luego veis eso, que tiene caídas, es decir, que al final sí se te forma una idea de cómo queda el clúster y eso es lo que luego clasifica, que es lo que vamos a ver a continuación. Aquí se ha cogido una serie histórica, 2015-2019, de los accidentes, en donde, haciendo ese análisis de la compra, se dice análisis de la compra porque viene de ahí, del estudio de marketing, donde, claro, tú cuando vas a comprar, si compras patatas fritas, hay una alta probabilidad de que compres también cerveza o Coca-Cola. Pues aquí es lo mismo. O sea, si tú tienes un vehículo o un motorista que se salga, o sea, pues lo más seguro, si ha habido un accidente, pues que se haya salido, se haya caído, y entonces, digamos, son valores que realmente te están representando el modelo y con 5 o 6, digamos, campos, pues tienes definido ese clúster. Aquí tenéis los clústeres resultantes de la accidentabilidad en Vizcaya por el año correspondiente, 2015-2019, y donde han salido estos valores característicos, es decir, cuando se dice, esto ya es distinto porque estamos en clasificación, significa que estos valores son los que definen las características, no son los predominantes, sino que son los que pertenecen, o sea, con esto sí que puedes clasificar, es decir, que no es que sean muchos, sino que un determinado valor, por ejemplo, el tipo de vía, si es convencional, ya te está diciendo unas determinadas poblaciones, o sea, unos determinados clústeres. Y igual que el IMD, si estás trabajando con un rango de IMDs, pues te están dando otro tipo de clústeres. O sea, digamos, son los parámetros definitorios de los clústeres, que no significa que en 95% de los casos sean todos estos, sino que son los que hacen de umbral para poder identificar estos clústeres. Entonces, resumiendo y yendo un poquito más rápido, el tipo de vía, por ejemplo, autopista, autovía, doble calzada. El tipo de día, por ejemplo, es curioso porque ha salido sábado y víspera festivo, pero yo digo, no es que todos los accidentes se produzcan el sábado, sino que el sábado es un día clave para distinguir si pertenece o no a una determinada población o clúster
de este tipo. El número, por ejemplo, el número y tipos de vehículos implicados han salido ligeros, o sea, que tiene que ser, ¿sabes? Eso significa que si lo negamos, es decir, que los vehículos pesados no definirían ningún tipo de clúster, por ejemplo. Ya para terminar. Bueno, el siguiente paso que estamos ya realizando es la identificación de anomalías y que se llaman en inglés outliners y que nosotros tratamos, comúnmente se conocen como tramos de concentración de accidentes. Estamos revisando, pues, como podéis ver, ¿no? Como podéis ver, pues, de esa desagregación, desagregación de agrupación de accidentes, a través de identificando unas métricas. Cuando se dicen métricas es por qué valor quiero fijarme en esa anomalía, porque normalmente, ¿qué suele ser? Pues el índice de peligrosidad o el número de accidentes con víctimas. Pues si sacamos un mapa de calor, pues tendríamos esa nube como con una constelación de grises, pero que si esos colores, o sea, esos grises de mapas de calor, los podemos darle color dependiendo de la población que pertenezca al clúster, y de eso se puede, a través de algoritmos de autocorrelación, se pueden sacar los puntos fríos y los puntos calientes. Los puntos calientes, evidentemente, aquí están sacados en 4 clases, pero que se podrían ser, pues, potencialmente peligrosos, por cambiar un poco la terminología, los de rojo claro, y sin embargo los puntos, los hotspots, ¿no? los puntos negros o tramos de concentración de accidentes, en este caso, como estamos hablando de accidentes, serían puntos, aunque luego se generan manchas y saldrían tramos, pues tendríamos los puntos, los tramos de concentración. Y esos serían tramos de concentración geoespacial. En tramos de concentración. Vale, termino ya. Sí, pues en tramos de concentración, esto es geoespacial y por otro lado también tenemos temporales. Estamos termino ya. Ahora mismo generando con esto que hemos dicho modelos temporales y estamos intentando correlacionar, hacer modelos, digamos, de prognosis de accidentes, es decir, qué pasará, dado una ventana evidentemente no muy larga, de accidentalidad, estudiando, como decía, la accidentalidad base y haciendo una proyección. ¿Cuál ha sido el problema? El COVID. El COVID nos ha provocado que no podamos contrastar los datos que nos habían salido de los modelos, porque ha generado tal fluctuación que es una singularidad en toda la serie histórica. Entonces, para lo que hemos entrenado, evidentemente, históricamente, sí que nos funciona, pero claro, al contrastarlo con los flujos, con la serie histórica nueva del año 2020, finales de 2019-2020, pues hay serias diferencias, pero claro, están todas explicadas por el COVID. Ya, finalmente, comentaros las siguientes conclusiones que hemos sacado de todo este estudio que estamos haciendo. Que no se puede mejorar lo que no se puede medir, es decir, necesitamos datos para poder mejorar. La calidad de los datos es fundamental, el éxito de un buen análisis depende en gran medida de la depuración y fiabilidad de los datos, incrementa la confianza de las conclusiones. No hay ningún procedimiento de analítica universal, es decir, cada dato requiere unas herramientas específicas, o sea, no es lo mismo estar estudiando el color de las ranas que estudiar, o sea, que los accidentes, por ejemplo. No hay un método estadístico que cada uno requiere su estadística, vamos. También una cosa importante, y es que reduce el error de criterios humanos. Como decía en otras ponencias de ayer, por ejemplo, el hecho de que un ingeniero conozca empíricamente las cosas ya está sesgando de unos datos a lo mejor que cree que funcionan de una determinada forma, pero que luego, al dejar de hablar los datos, como digo yo, se cambia de idea. Y a lo mejor una cosa que parece coherente, luego los datos resulta que no son así. Y sin embargo se están comportando como ellos son. Y eso genera mucho sesgo y con estas herramientas analíticas te las quitas. También reduce tiempos de análisis. Muchas veces cuando estamos hablando de todas estas cosas necesitamos a gente informática que no sea especializada, entonces hay que hacer una transferencia de conocimiento a los informáticos y ese tiempo te lo ahorras. Y aparte, pues eso, hasta el propio cliente cuando pide algo, si le das este cuaderno, si son dudas, digamos, puntuales, él también ya puede, digamos, participar en esas conclusiones. También las prognosis de los modelos, o sea, para poder, como también se dijo el matemático de ayer, para podernos, o sea, nosotros la única forma que tenemos de predecir el futuro es analizando el pasado. Entonces, si tenemos una buena calidad de datos y un buen análisis del pasado, podemos interpretar qué puede pasar en el futuro estableciendo distintos escenarios. Y eso es lo que estamos intentándolo. Y luego, por último,
el impulso a la innovación y al cambio. Estas cosas de analítica al final nos generan mejores estudios, mejores estudios, con menos carga de trabajo y también pues eso, ayudan digamos, a toda la digitalización. Claro, lo que me decíamos al principio, que sin datos no hay mejora, pues todo lo que sea digitalizar y meterlo en una tabla, pues nos da un cuadro de mando muy interesante para poder actuar sobre ello. De hecho, ya para terminar, lo último es lo que os pongo aquí, ¿no? Que si una administración selecciona la solución analítica avanzada que respalda la obtención y descubrimiento de datos aumentados de calidad, utilizando herramientas específicas para los datos que maneja, puede obtener resultados de forma rápida y sencilla con requerimientos mínimos de capacitación, de implementación y soporte, lo que hace que constituya una plataforma de gestión para la planificación y programación técnico-económica, eficiente y fiable, de actuaciones enfocadas a la seguridad y la movilidad de los usuarios. Muchas gracias y perdona por